Esta conferencia comenzará a grabarse. Todo listo, maestra. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión del día de hoy. Es nuestra tercera sesión del curso de psicotraumatología forense. Y bueno, pues ya que pasamos esta primera semana, pues ahora sí me gustaría escucharlos. De repente voy a apagar un poquito voy a apagar en algunos momentos la cámara porque de repente con este sistema se traba un poco, pero aquí voy a estar. Entonces, les voy a pedir que los que ya nos integramos como tal a pues a este curso se puedan presentar, si pueden encender sus micrófonos, no sé si se pueda, e irse presentando pues para que podamos irnos conociendo. Yo los voy nombrando y bueno, pues ya me dicen si son psicólogos, abogados, de alguna otra profesión, si están trabajando en el campo forense y bueno, pues cuál ha sido su experiencia en lo que llevamos en este par de sesiones y bueno, pues de igual manera, ¿no? Si están trabajando en algún área forense, pues para poder ir planteando el panorama de nuestro curso o ir redefiniendo pues cuáles son o cómo vamos en todos los objetivos y en todo lo que estamos revisando. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, Carmen, a ver si puedes encender tu micrófono. O a través del... Hola maestra, sí maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Carmen, te escuchamos. Maestra, es mi primera clase que estoy participando. Okay. No tuve la oportunidad de poder asistir a las anteriores clases. Ok, Carmen, no te preocupes. ¿Tú eres psicóloga? Sí, Platicas. maestra, soy psicóloga Ajá, independiente, trabajo también en el área forense ok. y soy una alumna asidua del instituto. Siempre estoy al pendiente porque la verdad aprendo mucho. Ahora mismo estoy en el trabajo, pero estoy aprovechando, maestra. Ok, perfecto, Carmen. Carmen, ¿tú nos acompañas de dónde? Yo soy de Bolivia, De Bolivia. de la ciudad de La Paz. Ajá, ok. Bueno, estoy un poquito distante de la Ciudad de Sí, México, sí. pero gracias al internet los veo así bien nítido, ¿no? Les escucho bastante bien. Sí, perfecto. Solamente que algunas veces por las ondas del internet un poco se bloquea, se congela la imagen, pero ahí estamos. Ok, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Carmen. Pues bienvenida y bueno, pues la idea será estar platicando un poco más respecto pues a toda esta experiencia. Así es que bueno, pues la dinámica la vamos llevando cuando yo hago la exposición y ya saben que bueno, ustedes pueden irme comentando sus dudas, preguntas a través del chat y procuro ir dando respuesta o bien al final dejamos algún espacio para poderlas resolver. Muchísimas gracias, Carmen. Claro que sí, maestra, más bien a usted. Muchísimas gracias por las clases. Estoy atenta, maestra. Gracias, Carmen. Muy bien. Cristian. O a través del chat, si no pueden encender o no están en posibilidad de encender su micrófono a través del chat. Creo que no está Cristian. Bueno, ahorita regresamos con él. Guadalupe. Tú sí ya estuviste en las sesiones pasadas, ¿verdad? Buenas noches, maestra. Sí, yo ya tuve la fortuna de haber tomado su clase. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, muchas gracias. Tú eres psicóloga también, ¿verdad? Sí, yo soy psicóloga. Perfecto, perfecto, Guadalupe. Pues entonces vamos por esta tercera sesión. Gracias. Así es, muchas gracias. Ok. Giovanna Kilcack. Creo que no, sino a través del chat, no se preocupen, se pueden presentar. Listo. Buenas tardes. Hola, buenas. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Es Giovanna. la primera vez que estoy escuchando su clase, me parece muy interesante. El Ok, título bastante interesante que tiene que ver con su trabajo. Soy psicóloga forense de Perú. ok, perfecto. Muchísimas gracias por su apertura y por su deseo de compartir sus conocimientos y darnos alguna orientación. Gracias, doctora. Gracias, Giovanna. Perfecto. Se nos distorsiona un poquito. Ok. Lorena. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lorena Curigüinca. Yo estoy un poco más lejos que la colega de Bolivia. Estoy en Chile, específicamente. Me interesa mucho la temática de usted. La escuché el otro día en la clase inaugural. Y siento de que tenemos harto que aprender con la temática. Es un tema muy, muy importante para las funciones que yo ejerzo. Yo trabajo en un contexto penitenciario, soy psicóloga también y veo mucho con respecto de no sé si llamarlo psicotraumatología, la verdad. Ahí tengo un desconocimiento en la temática, pero hay algunos factores o algunas, digamos, como unas pinceladas de temas que son como bastante aplicables a lo que yo ejerzo. Okay. Entonces, y como usted lo planteó, de verdad, súper motivada, súper contenta y dispuesta también a aprender y aprender de los compañeros también que están presentes en el curso. Así es que eso. Muy bien, muchísimas gracias y pues bienvenida, sí, un poquitito más lejos, pero muy bien, qué bueno, y seguramente, bueno, pues tendremos y compartiremos muchas más dudas, mucho más conocimiento justo de esta, que es un área realmente muy nueva, yo les comentaba realmente, pues incluso creo que estamos todavía en este proceso de poder denominarla como tal, así como en algún momento se hablaba de la neuropsicología, de la psicología criminal, de todo esto que pues realmente la psicología forense ha sido pues un parteaguas en los últimos 20 años y en los últimos 5 o 10 años que ha surgido mucho más. Creo que hacia allá vamos con esta área de la psicotraumatología, que es mucho de lo que ya hacemos, pero pues ahora organizarlo y verlo desde este contexto, me parece que vamos avanzando hacia esta parte. Muchas gracias. Y Sandra también creo que sí ya habías estado en las otras clases, ¿verdad? Claro, doctora, por supuesto, aquí estamos, listas. Perfecto, Gracias. pues. Es un honor, doctora Gloria. Muchas gracias. Sí, gracias, perfecto. Y nos faltaba por aquí Rommel. Maestra, buenas noches desde acá de Bolivia, igual, un saludo cordial. Bueno, yo soy licenciado en psicología y también soy policía con el grado de mayor acá en Bolivia. Estoy a cargo del área forense. Hay una dirección de la policía que se llama el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. Yo estoy ahí como director en la ciudad de Oruro
Y bueno, también paralelamente cumpliendo las funciones de psicología forense en el instituto, ¿no? Y mucho del trabajo que nos llega es pues del área o de lo que vamos a llevar en el curso, ¿no? Entonces, presto y seguro estoy de que todo lo que nos va a poder impartir nos va a ayudar a dar una mejor respuesta, ¿no? A las solicitudes que nos llegan tanto del Ministerio Público, juzgados, etcétera, acá en la ciudad de Oruro. Mucho gusto, es un placer, un saludo cordial para todos los presentes. Muchas gracias, Rommel, bienvenido. Y pues claro, será la idea compartir pues nuestro conocimiento, compartir pues las experiencias. En algún tiempo también trabajé para la policía y bueno, pues realmente es sumamente importante. Me parece que de repente pues a muchos de nosotros en el contexto donde hemos trabajado y donde llevamos a cabo propiamente las actividades y por diferentes situaciones nos ha tocado hacer psicotraumatología en la práctica. Al momento ya de estar trabajando propiamente, hacer intervención en crisis, estar pues realmente dando la atención con las personas que lo quieren en diferentes contextos. Entonces, me parece un área sumamente importante. No sé si faltó por aquí alguien de los que no pudieron encender su micrófono. Los leo también por el chat. Recuerden que, bueno, pues si tienen algún problema para encender su micrófono, voy a ir leyendo sus comentarios, sus dudas y voy tratando de resolverlas en el momento o damos el espacio para que podamos resolver las mismas. Ya adentrándonos un poco más, haciendo una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando la semana pasada, hablamos un poco acerca de estos elementos de psicotraumatología forense, de este contexto en el cual es necesario estudiar el trauma, es necesario contextualizarlo y salir incluso de ese cliché les comentaba incluso de este sobreuso que se tiene del trauma psicológico y que bueno, pues para eso justamente vamos a estar revisando el día de hoy ya algunos conceptos como tal de esto que hemos denominado trauma psicológico, de esto que hemos estado denominando esta afectación que está ahí presente. Y que bueno, sobre todo la vamos a ir focalizando al momento de contextualizarlo en la dinámica pues de una evaluación forense o de una impresión propiamente que en algunos casos en las fiscalías por las cargas de trabajo a veces pues lo que llevamos a cabo son estas impresiones porque se tiene que dar procedimientos, se tiene que seguir un tiempo muy determinado de acuerdo a los aspectos legales, entonces es necesario realizar el estudio y por lo tanto, bueno, pues eso implica que podamos contar con herramientas para poder ser muy dinámicos y reconocer estos elementos que están ahí. Bueno, vamos entonces, nos seguimos y los voy leyendo aquí en el chat. Si alguien faltó de presentarse, por favor, para que podamos ir interactuando entre estas actividades de este curso de psicotraumatología forense. Los voy leyendo aquí a través del chat. Y bueno, pues voy a comenzar esta parte, ¿no? Contextualizando un poco esta dinámica en la que el trauma es la causa o la más evitada, ignorada, negada, peor comprendida y menos tratada del sufrimiento humano. Decíamos un poco el hecho de hablar constantemente del trauma psicológico, de estar haciendo esta sobreexposición de diferentes situaciones y que a veces pudiera parecer que nos volvemos indolentes, que nos volvemos poco reactivos a esta cuestión en la cual pues estamos constantemente en contacto con estas situaciones y pues vamos generando esta situación donde se da esta tolerancia hacia la violencia, donde se da esta normalización de la misma. Y entonces, bueno, pues dejamos ahí o damos por hecho que ya hay un trauma ante una cierta situación. Damos por hecho que si alguien sufrió un delito, automáticamente va a tener una afectación psicológica.
sí o no, eso es parte de lo que a veces nos preguntan en este contexto forense. ¿Cómo se dio esta afectación psicológica? Eso es parte también de lo que nos van a preguntar. Recuerden que les planteaba un poco esta cuestión, bueno, de que en algún momento, pues estas afectaciones van a tener una equivalencia, no solamente en relación al delito que se sufrió, al evento que se está pasando, sino también en función de una serie de elementos que podemos identificar en las personas y que vamos a tener que señalar cuáles son estos recursos, cuáles son estas condiciones en las cuales se está presentando este trauma, y que en algún momento pudiese incluso hasta ser negado y comentábamos por ahí algún ejemplo que seguramente retomaremos y hablaremos un poco acerca de la película del Príncipe de las Mareas. Por ahí alguien más comentó algunos otros ejemplos de películas, y que por eso me lleva a esta situación. Una de las grandes cuestiones que en algún momento se ha abordado respecto al trauma es esta negación que hay, estos aspectos en los cuales se puede incluso generar como un tabú, y que muchas de las víctimas pues van a tener esta condición de culpabilidad, de señalamiento, de estigmatización, y que finalmente, bueno, pues eso puede conllevar a que efectivamente se pueda o pueda costarle mucho más trabajo decir qué fue lo que sucedió, realizar una entrevista o realizar una denuncia. En algunos casos es sumamente complicado, y justamente, ¿no? Esta parte de poder decir, bueno, es que, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué no mejor se quedaron callados? En el contexto forense me ha tocado trabajar con algunos casos, un caso muy particular de una niña que está en un contexto de separación de sus padres. La mamá inicia un proceso, una denuncia por abuso sexual. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con ciertas situaciones que están ahí entre pues la dinámica de familia, la dinámica de pareja, algunas cuestiones de violencia, pero que en algún momento pues no determinan o no se encuentran situaciones propiamente o indicadores psicológicos de una agresión sexual en la niña. Cuando exploraba en la entrevista con la mamá, había antecedentes de abuso sexual en ella, de agresión sexual por un familiar, y bueno, ella señala dentro de todo esto que para ella fue como muy significativo que la agresión sexual que ella sufre, pues fue a la misma edad que tiene la hija, que eso por ahí en algunos otros aspectos vamos a ver cuestiones de reactivación emocional, tiene que ver con ese rubro. Y lo que sucede, bueno, pues es que ella dice, ¿no? Y ella refiere dentro de todo la parte de la dinámica delictiva, señala que, bueno, pues cuando ella le da a conocer a su familia que fue abusada por un tío que vivía con ellos, que estaba ahí, que se encargaba además de algunas actividades con ellos y todo esto, la familia le dice, es que no podemos decir nada porque entonces no, tú no puedes decir nada porque nos van a correr de la casa, se va a enojar tu abuelo, tu abuela se va a morir del coraje, ¿no? En términos de esta cuestión de familia y de todo ello, y que finalmente, bueno, pues le lleva a ella a tener guardado todo eso, y ella dice, bueno, es que yo lo he guardado mucho tiempo, dice, mi papá nunca lo supo, fue el único al que le mantuvieron como en reserva eso, dice, y cuando mi papá fallece, pues obviamente para mí no le puede decir lo que había pasado, a mí me hubiera gustado que me defendieran. Entonces, esta cuestión, ¿no? De poder negar incluso a veces las situaciones cuando está muy cargada de elementos propiamente de esta interacción propiamente con estos afectos, con estas emociones, con esto que está en el sujeto y que va conformando una dinámica de personalidad, una forma de estar, de ser y de funcionar, y que eso va a ser sumamente fundamental, pues en el caso de esta persona para desarrollar una serie de situaciones que, bueno, pues se encuadran y quedan en una víctima de agresión sexual con secuelas importantes, y que veíamos un poco, si se acuerdan, hablamos un poco acerca de estos efectos psicológicos que están en el antes, el durante y el después.
¿Qué es lo que vamos a retomar de este caso que yo les comento? Bueno, un poco es justamente el hecho de poder señalar que a veces el trauma, o en algunos casos, este trauma queda escondido, queda negado, queda incluso minimizado. Muchas víctimas les es muy difícil poder señalarlo, poder decirlo, poder expresarlo e incluso poder reconocerse como víctimas. Entonces, esta secuela, y vamos a ver más adelante el día de hoy, está relacionada con este nexo causal, que seguramente será un concepto que en términos legales nos suena más familiar, porque en términos de derecho, pues sí hablamos propiamente de este nexo causal, de esta relación que está ahí entre lo que está pasando y esta dinámica delictiva, si hablamos de victimología, de criminología, de el perfil que me está dando esta persona y cómo se ven estos efectos psicológicos. Y para nosotros va a ser sumamente importante hablar acerca de cuál es este antes, cómo se encuentra esta persona al día de hoy, el día de hoy que va caminando por la calle, que tiene una historia de vida, que tiene una historia de personalidad y que se conforma de una cierta manera, que interactúa con N personas, que es funcional en términos de algunos parámetros, que puede salir a trabajar, pero llega este evento traumático. El impacto, los recursos que tenga esta persona, los factores inherentes propiamente a este evento traumático y a lo que está sucediendo en este contexto, van a dar como resultado el que exista estos efectos psicológicos y cómo van a ser señalados estos mismos efectos psicológicos. Y de ahí que el psicotrauma parte de esta premisa en la cual no podemos dar por hecho que todas las personas van a presentar un solo trauma, por decirlo de esta manera, o que todos van a presentar un solo síndrome de estrés postraumático, que ya comentábamos que va a ser una partecita de todo lo que podemos encontrar como secuela en las víctimas. Entonces, va a ser importante que ubiquemos estos momentos porque en todo este curso que estamos hablando acerca de psicotraumatología, vamos a retomar esta parte en la cual es necesario conocer esta línea base de la que yo hablaba del sujeto, su historia de vida, su interacción, sus factores de vulnerabilidad, sus factores de riesgo, en algún momento de riesgo victimológico que pudieran estar presentes, historia de personalidad, factores de personalidad. Hay algunos autores que han hablado de algunas personalidades ideales o que puedan ser más vulnerables, como personalidades clasificadas en el grupo C, más inseguras, más extrañas y que, bueno, pues pudieran darse algunas variables de contexto que pueden influir o que pueden contribuir a que se eleve esta vulnerabilidad. Cómo se presenta el evento va a marcar también de forma importante este impacto que pueda tener al ser un suceso que no se esperaba, que no está pues marcando o no era el que estuviera planeado, pues que el día de hoy iba a suceder este evento como tal y que bueno, cómo iba yo a reaccionar, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a decir. Entonces, al no haber esta planeación, pues existe un nivel de impacto. El nivel de impacto muchas veces está determinado justamente por esta dinámica, por esta forma en que se llevaron a cabo los hechos y va a haber algunos de ellos que van a tener el significado por el peligro que representa, por el riesgo inminente, por la reacción propiamente que genera e incluso por quienes está llevándose a cabo o por quien está ahí presente. No sé, les pongo algún otro ejemplo, casos de secuestro, donde en alguno que me tocó intervenir, la víctima que había sido secuestrado, que se la llevan del coche y en el coche iba ella
con su hija pequeña, ¿no? de meses. Entonces, su principal foco de atención, y ahí vamos a estar hablando un poco más acerca de estos aspectos, el foco de atención está centrado en el otro, está centrado en qué es lo que va a pasar. Entonces, esto va a generar un impacto totalmente distinto, va a generar toda una cuestión totalmente diferente a cómo se vive este proceso, este evento traumático. En este después, ¿qué es lo que sucede después? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se estructura o se desestructura? ¿Existe alguna psicopatología? ¿Qué elementos de comorbilidad se están presentando ahí para que se dé esta afectación como tal? Entonces, es sumamente interesante esta parte en la cual pues vamos encontrando estos puntos de este antes, durante y después en estas cronologías que a nivel forense son fundamentales porque eso nos va a permitir a nosotros establecer mecanismos muy objetivos de hacia dónde va nuestra evaluación, que seguramente en las dos últimas clases estaremos hablando sobre esta parte de la psicotraumatología aplicada en el contexto de la evaluación de las víctimas de hechos violentos, cuáles son estos elementos o hacia dónde vamos a plantear o a dirigir nuestra evaluación psicológica con las observaciones, con los instrumentos de medición, con la observación, con cómo reacciona, cómo se presenta, cómo está ahí manifiesta esta víctima. Y esto evidentemente, bueno, se relaciona con esta parte que ya habíamos comentado un poco, que es este estado de atención, de alerta, cómo estoy, cómo me encuentro en este antes, cómo se da esto dentro del suceso traumático y cómo se conforma después, es cómo se va a vivir esta afectación de cómo, cómo lo voy a recordar, qué es lo significativo que está ahí presente. ¿Qué es lo complicado? Creo que les comenté algún ejemplo, si no se los platico rápidamente. Un caso que me tocó atender respecto a tortura y en el procesado que estaba yo valorando, dentro de todo este contexto de entrevista y de plática, de abordar diferentes situaciones de funcionamiento psicológico, de actividades, de todo ello. Y cuando llegamos a la parte medular que tiene que ver con todas las actividades que se habían suscitado, pues me refiere pues golpes, que lo ahorcaron, que lo asfixiaron. Y llegó un momento en que me dice, bueno, cuando le estoy preguntando, bueno, y de eso hay algo más que quiera agregar, hay algo más que quiera decir. Obviamente, bueno, pues algunas situaciones que son muy claves y que se deben de abordar. Y me decía, bueno, es que le dije que me habían quitado la ropa, pero pues no le dije que uno de los policías y empieza a titubear, ¿no? Y se empieza a trabar. Vamos a contextualizar que es un hombre de unos 40, 45 años, creo que sí tenía 45 años, grandote, ¿no? Unos 70, fuerte, ¿no? O aparentemente se veía fuerte, pues, ¿no? Tenía un papel importante dentro de la dinámica delictiva, ¿no? Porque ellos se dedicaban pues, a diferentes situaciones y empecé a decir, bueno, es que lo que le voy a decir, bueno, se lo voy a contar, pero no quiero que lo vaya a escribir o a poner en mi informe. ¿No? Sí, ¿no? Dentro de todo este contexto. Bueno, pero no, yo creo que mejor no, porque eso no es tortura, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, pues, yo creo que mejor no. En esa sesión, pues, no me lo dijo. Vuelvo a hacer una siguiente sesión de entrevista, donde obviamente, pues, seguimos abordando diferentes elementos. Y bueno, después de algunas situaciones y de estar narrando y de estar señalando, pues, él empieza a contar cómo lo agrede sexualmente la policía, cómo pues lo coloca frente a otras personas con las que él trabajaba y bueno, pues lo violan, ¿no? Y eso, el impacto que le generó a él, el poder estar ahí. Y él decía, yo no lloré,
Y yo me aguanté y dije, no, porque yo soy todo un hombre y yo soy su jefe, y después me iban a faltar el respeto si veían que yo decía algo. Y entonces súper contenido, súper enojado, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo decía, bueno, pues es que eso es una agresión, eso se pudiera catalogar, ¿no? No, porque eso solo les pasa a ciertas personas y yo no soy así. Y llega un momento que, bueno, todo ese contexto, pues, del estado del durante que vamos a denominar, va a generar un impacto, va a generar una condición en la cual estos recursos que tiene esta persona, estas actividades que tiene, van a influir en cómo está reprocesando todo este evento, van a influir en cómo está viviendo toda esta situación. Evidentemente, bueno, creo que comentábamos un poco, debemos de hacer pues toda esta, no es como que llegue y lo hago rápidamente y todo, es todo un contexto que para muchas de las víctimas es muy complicado el poder señalar, el poder decir, el poder indicar incluso ciertas situaciones, porque vamos a ver que existe esta reactivación emocional y que, bueno, pues eso nos lleva a este concepto de la vulnerabilidad psicológica. Podemos, y por eso les ponía un poco en contexto esta parte de esta persona, porque, bueno, pues aparentemente diríamos, ¿no? Bajo el imaginario social o bajo esta imagen social, pues un hombre no podría ser víctima de una agresión sexual, ¿no? Dentro de estas creencias, estereotipos e incluso estas razones o situaciones de género que a veces se presentan en estos contextos legales, es necesario señalar que justamente la vulnerabilidad tiene que ver con otros elementos, no solamente con la fuerza física. Así como puedo hablar de una víctima que sea un menor de edad, de un niño, porque estoy encontrando estos puntos, estoy señalando estas características que me hacen muy particular a este niño, a esta mujer, a este adulto mayor e incluso también a este hombre. Un poco retomando estos conceptos de interseccionalidad. En la cual pues vamos planteando justamente esta vulnerabilidad que pudiera estar ahí. Y entonces si yo estoy, y vamos a ver que cuando hablamos acerca de estos traumas mixtos, en los cuales se puede dar una comorbilidad por un hecho traumático y que fue víctima en un desastre natural, en un terremoto, pero además de eso estuvo bajo la situación de enfermedad y está el duelo, y además de eso hubo una situación de pérdida de empleo y además, entonces se van acumulando una serie de situaciones de vivencias propiamente en esta cronología de esta persona que van aumentando y que van generando un perfil de vulnerabilidad que, bueno, nos puede dar como resultado, pues que efectivamente, bueno, pues la vivencia de afectación esté presente ahí y se presente de una forma emocional, se presente de una forma que puede incluso llevarle a que en ese momento, bueno, sus recursos, cómo se confluyen y pueda dar como resultado alguna psicopatología, un estado de disociación, les decía, una consecuencia que, bueno, va centrada en estos diferentes aspectos. Entonces, esta vulnerabilidad obviamente también va marcada por la personalidad, por las características que tenemos, por nuestras, todo esto que hemos introyectado, nuestro temperamento, nuestro carácter, todo lo que nos rodea nos lleva a conformarnos en cómo son estos rasgos de personalidad, este estilo de personalidad en el cual vamos generando, sí, cierta vulnerabilidad. De ahí es que les decía un poco esta controversia en cuanto con algunos autores en señalar que, bueno, pues sí son más vulnerables las personalidades dependientes o las histriónicas o las personalidades más inseguras. ¿Vulnerables en qué sentido? ¿Vulnerables en qué cuestionamientos? Y bueno, pues hablan un poco acerca de poder revisar pues cómo interactúan estos diferentes factores, y eso es un poco hacia donde va esta línea del trauma psicológico. Señala que en algún momento es necesario revisar cuáles son los indicadores, los factores protectores que existen en una persona, los factores que puedan desencadenar
desencadenar propiamente una vivencia de trauma más significativo y cuáles podrían ser incluso estos factores resilientes. Una persona que probablemente viene de una historia de vida de maltrato, viene de una historia de vida donde tuvo problemas de pareja, viene de una historia de algunas situaciones económicas o sociales y vamos a poner como ejemplo el caso de los migrantes. Y en esta cuestión de una problemática tan complicada, fallece algún familiar cercano o es víctima de violación o de una agresión sexual, el trauma, por así decirlo, que va a presentar esta persona por la violación, va confluido también por todo esto que está ahí, va exacerbado en cierta manera por todo esto que está ahí, o puede incluso a veces estar muy detenido por todo esto que está presentando esta persona. Entonces, la tarea del psicólogo forense, y muchos de ustedes que trabajan en este contexto seguramente estarán de acuerdo, en que a nosotros nos preguntan, ¿tiene afectación o no tiene afectación? Bueno, tiene muchas afectaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo determino? Pues que esta afectación es justamente la que está en correspondencia con esta cuestión que se está investigando. Y la obligación del psicólogo forense en este contexto es conocer todos estos elementos, es conocer todos estos puntos, porque finalmente lo que estamos haciendo es hacer este perfil de análisis traumatológico en este contexto psicológico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Dentro de todo esto, pues como sujetos biopsicosociales, decíamos, nos hemos estructurado bajo ciertos procesos psicológicos que están funcionando con nosotros y que, bueno, pues a veces los podemos controlar y algunos no los podemos controlar, como en el caso de las emociones. El trauma y las emociones van a estar sumamente vinculados porque mucho de lo que identificamos tiene que ver con esto que denominará así como estos movimientos internos que se hacen externos. Es decir, las emociones pueden ser psicológicas o físicas. Cuando yo digo, es que estoy sumamente enojado con alguien, ¿no? Y entonces empiezo, ¿no?, a sentir ese enojo y entonces empiezo a procesar, porque además va conectado con diferentes circunstancias, con diferentes, estoy poniendo a trabajar mi memoria, mi pensamiento, mi percepción, y entonces, bueno, esta emoción empiezo a sentirla y por eso es que de repente vamos a escuchar quien diga, es que todo mi enojo lo tengo aquí en el estómago, ¿no? Y entonces empiezo a sentir que me sale, ¿no? Esta parte. Entonces, esta emoción va muy de la mano, es un elemento psíquico que representa esta parte de nuestro bagaje activo de adaptación al medio y en el que propiamente no estamos razonando, ay, ahorita me voy a sentir enojada y me voy a sentir triste y me voy a sentir feliz. ¿Por qué? Porque la emoción va muy conectada, con esta parte que no podemos controlar tanto, ¿no? Que no podemos señalar propiamente o generar dentro de estos contextos voluntarios. Y de ahí es que señalan que esta parte tiene que ver con esto que está ahí. En el caso del trauma psicológico y que comentábamos en las dos primeras sesiones, tiene que ver también con este dolor, con esto que yo siento que se está presentando ahí, y que esto que yo tengo ahí, lo saco, se hace presente y a veces, puede estar controlado, puede estar mediado por los sentimientos, es decir, esta conciencia sobre la emoción, porque sí, efectivamente, yo identifico que estoy enojada con la persona que me hizo esto, porque van a ser diferentes aspectos que vamos a ir identificando con las víctimas de estos hechos delictivos, de estos hechos traumáticos. Esta conciencia sobre esta emoción, y sí siento enojo, siento resentimiento, siento molestia por esta situación. Junto con la cognición, es decir, cómo nos explicamos el mundo.
las construcciones que realizamos están destinadas a organizar la realidad. Este conocimiento y esta construcción se van generando o van generando en nosotros estos conceptos sobre nuestra existencia personal. Sí, pues choqué con el otro coche porque la verdad es que no estaba atento, estaba distraída. La verdad es que sí soy una distraída. Soy incapaz de realizar las tareas de mucha atención. Creo que ahí se corta un poquito la diapositiva. Soy incapaz de hacer tareas que impliquen mucha atención. Entonces, yo me distraigo y entonces voy generando pues estos pensamientos recurrentes, voy generando estas ideas propiamente que en algún momento hemos identificado como ideas irracionales. Y que bueno, pues todos estos 3 puntos se vuelven fundamentales a la hora de hablar del trauma porque tienen que ver con esto que a veces no controlamos, con estos pensamientos que están ahí, con estas ideas que están señaladas respecto a lo que significa vivir un trauma, lo que representa y que bueno, cuando nosotros lo vamos a identificar en las víctimas, pues vamos a ver si este intento por explicarse el mundo en el caso de la víctima, estos sentimientos que están ahí, estas emociones que me pueden conllevar esta vulnerabilidad que esta persona presenta. Esta vulnerabilidad respecto a cómo está narrando, cómo está viviendo esta situación que puede ser muy, muy, muy difícil. Y que bueno, eso nos lleva también a este esquema que veíamos en un inicio, es decir, cómo están estos recursos y cómo hago manifiesto también el que se puedan presentar, pues el que se puedan manifestar en ciertos momentos determinados. Entonces, estos elementos nos van a servir a nosotros para, vamos a estar hablando acerca de este reprocesamiento de la información, acerca de estos diferentes elementos que están señalados en este proceso traumático, en esto que yo identifico, en cómo vivencio, cómo recuerdo el accidente, en el caso de esta diapositiva que les presento, cómo recuerdo este accidente. Bueno, es que yo iba conduciendo y de repente probablemente hemos escuchado en algunas personas, es que confundí los pedales, ¿no? Y entonces en vez de frenar, aceleré. Y bueno, está incluso esta situación de poder cuestionar, bueno, ¿cómo confundiste estos, no? O qué fue lo que sucedió. El escuchar qué es lo que está sucediendo, el tener cómo se está reprocesando toda esta información puede ser fundamental y comentábamos un poco, ¿no? Incluso en el caso de los delitos de mayor gravedad es fundamental el poder tener muy bien identificados estos aspectos. Por eso es que de ahí vamos a ver que algunos de los modelos más utilizados en la evaluación del trauma tienen que ver con el famoso CASIC o la postura cognitivo-conductual, desde estos elementos de conductas, pensamientos, sentimientos, emociones, afectos, área somática, cómo lo estoy manifestando a través de la conducta. Bueno, me parece que hasta ahí no alguna duda, alguna pregunta. Vamos a ver un pequeñito ejemplo, lo que si me dicen si tienen alguna duda, pregunta. Maestra, yo sí. Tengo una pregunta. Sí, ¿El sufrimiento es psíquico o es emocional? Y hablando de dolor emocional, ¿cuál sería su relación con esto de dolor emocional? El sufrimiento, vamos a ver que va a estar centrado sí en estos elementos psíquicos que sí están ahí construidos por estas emociones, esto que está ahí presente y que bueno, en algún momento puede haber un reprocesamiento de esta información. Tiene que ver mucho con estas emociones, por eso es que incluso creo que cuando preguntaban un poco respecto a los diagnósticos, algunas de las secuelas que vamos a ver, pues a veces aparecen de forma inmediata porque tienen que ver con esta condición, con esta parte de dolor, que en algunos casos se vuelve crónico justamente,
y que por ahí estas definiciones de el sufrir, ¿no? Cómo se va viviendo, la postura más interpersonal, ¿no? Que habla acerca de cuáles son estos recursos que se tiene, de este sufrimiento que se va dando a través de esta parte psíquica, y que, bueno, pues la resiliencia buscaría minimizar ese sufrimiento. Entonces, está muy vinculado con todo esto. Recuerden que les decía, bueno, pues somos seres biopsicosociales y propiamente verlo así como separado, pues sería difícil. Nosotros lo que estamos haciendo es poder, es poder integrar todos estos aspectos en diferentes elementos que, bueno, pues vamos a ir identificando en la persona y que, bueno, pues mucho de este sufrimiento emocional que está ahí va cargado de estas cogniciones, de estos sentimientos y de esto que no se puede controlar. Y la otra pregunta, ¿me la repites, por favor? Aquí los estoy. Maestra, sí, yo hablábamos del sufrimiento, si es emocional o es psíquico, y cuál sería la relación con el dolor emocional, o es lo mismo. Van relacionados, van de la mano. O sea, yo te diría que en realidad cuando ya estamos hablando del sufrimiento psíquico es porque ya hay una parte cargada del pensamiento, ya hay una parte ahí cargada de la cognición. O sea, para mí es sumamente importante cómo reprocesé esta experiencia. En ese momento sentí miedo, sentí que me iba a morir, pero a 2 días de distancia o a unas horas de distancia, estoy procesando que, bueno, es que yo debí de haber hecho esto y eso va generando también toda esta serie de eventos o de situaciones que se van generando y que, bueno, pues van vinculados con esta parte y que, bueno, pues se van conectando entre uno y otro. Ya, maestra, gracias. Sí, ok. Déjame ver si les puedo... aquí está. Les voy a compartir un ejemplo rápido. Espero que se pueda escuchar. Voy a apagar mi cámara. Para que veamos esta como ejemplo de esto justamente que comentábamos, que a veces, pues, esta emoción, pues, no es tan fácil de ocultar y cuando es genuina, pues, puede llevarnos a diferentes conductas y situaciones. Este es un caso que ubicamos mucho en México. Hay incluso un documental en la plataforma de Netflix, que es las 3 muertes de Maricel Escobedo. Esta es su reacción propiamente y es un pedacitito muy pequeño que quiero que vean ustedes cuál es la reacción que tiene ella cuando escucha que el homicida de su hija está siendo absuelto. Me dicen si se escucha, por favor. Sergio Rafael Barraza, acusado de matar a su esposa, Rubí Marisol Fraire, en el 2008. La juez Catalina Ochoa lo absolvió porque la única prueba que tenía... ¿Sí lo alcanzan a escuchar? Sí, maestra. Ok, perfecto, gracias. Era la propia confesión de joven Rafael, pero en Chihuahua ese reconocimiento de culpa no vale. Así se vivió la sentencia de este juicio oral. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito.
Ok, es un pedacito muy pequeñito. A ver, dejo de compartir. ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Escucharon ustedes el llanto? Sí, no estaba conforme con la resolución que había llegado la jueza. Entonces hay una reacción de parte de la mamá. Hay una reacción, hay toda una afectación, hay toda una serie de conductas, justamente, de conductas, de emociones, que en el caso de las personas que vamos a ver y cuando hablamos de esta parte de trauma, pues tendremos que identificar cuáles son justamente estas cogniciones, estos sentimientos y estas emociones que están apareciendo en ese momento muy en particular cuando se está revivenciando y que bueno, pues es uno de los factores importantes al momento de hablar del trauma. Y que bueno, pues ha traído a la par una serie de aspectos importantes en el estudio del psicotrauma, como es, ¿qué hacemos con esta persona que sufre? ¿Qué hacemos con esta persona que está ahí? No nos gusta a veces escuchar esta parte, ¿no? Les decía en las sesiones anteriores, de repente a los jueces o a quien está trabajando en el contexto legal puede serle difícil. ¿Cómo le hago con el niño? ¿Cómo le hago con la mujer? ¿Cómo le hago con la persona que está ahí? Si se pone a llorar, ¿qué hago? ¿Cómo lo calmo? A muchos de nosotros seguramente en este trabajo forense nos ha tocado que podemos dar incluso alguna breve intervención en crisis justamente por esta cuestión que tiene que ver con esta reactivación emocional, con esta vivencia de ese dolor que se hace ahí presente y en el cual persiste un tanto pues esta cuestión respecto a este dolor que se hace manifiesto, el revivir todo esto y que bueno, pues finalmente les decía, esta área de la psicotraumatología pues realmente es muy novedosa. Muchos de nosotros probablemente no habíamos escuchado esta parte de psicotrauma. La formación propiamente ya tendrá unos 15, 20 años, al igual que la psicología forense fue surgiendo por ahí en cuanto a esta parte del estudio del trauma. De repente, bueno, pues se hablaba mucho de el trastorno por estrés postraumático. Muchas veces se retomó esta cuestión de hablar acerca de las víctimas. Con todo el gran número de cuestiones delictivas, pues obviamente se requirió de profesionales que, bueno, pues estuvieran o al lado de las fiscalías, al lado incluso de las policías. Muchos, por lo menos aquí en México, en algunos casos y algunos cursos que me ha tocado dar, tienen que ver con victimología, con esta parte de, al ser esta primera línea de atención, pues saber, bueno, cómo actúo, cómo le calmo, cómo intervengo en este primer momento o en esta intervención en crisis que se pueda hacer, o cómo detecto estos primeros elementos al estar en la fiscalía para poder dar un primer informe, una impresión diagnóstica, un dictamen psicológico, una evaluación propiamente cuando está sucediendo el hecho, ¿no? Y nos toca a veces intervenir pues a las horas de recién haber sucedido. Entonces, es importante identificar que, bueno, pues esto ha obligado a que los psicólogos no solamente nos enfoquemos en estos aspectos clínicos, en estos aspectos de identificar síntomas desde el modelo médico, desde este modelo médico en el cual, bueno, pues nosotros tomamos nuestro DSM-4, nuestro CIE-10, ahora DSM-5 o cualquiera de nuestros instrumentos de valoración y a ver, bueno, tiene 5 puntos, tiene 10 puntos, tiene 20 puntos y entonces, bueno, pues tenemos ya una tipificación de síntomas, un checklist y a partir de ciertos puntos, entonces identificamos qué ha pasado esto. Incluso, si nos da tiempo, comentaremos por ahí un poco la prueba de IGEP, que es la prueba para revisar trastorno por estrés postraumático, que también a mí me parece una muy buena herramienta para valorar esta parte en adultos.
considera diferentes situaciones y considera incluso el que pudiera existir una condición de comorbilidad, es decir, no un solo hecho que pudo haber generado las mismas consecuencias. Entonces, esta exigencia pues obviamente llevó a que la psicotraumatología pues cada vez esté aumentando y tomando forma propiamente para poder integrarse en el campo de aplicación en el contexto forense. A nivel clínico ha trabajado mucho con la atención propiamente de estas personas que han pasado por alguna situación traumática. Se han diseñado algunos modelos muy específicos de atención que espero que nos dé tiempo por lo menos de revisar algunos cuantos, propiamente los enfocados en estas cuestiones relacionales, y uno muy novedoso que se utiliza en Estados Unidos, bueno, novedoso entre comillas, en la formación en la técnica de EMDR, que es reprocesamiento de movimientos oculares. La certificación propiamente se proporciona o se realiza en Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente es necesario ir trayendo cosas en este contexto latinoamericano con nuestra población, con nuestras características, para poder enfocar, bueno, qué es lo que sucede con estos casos que vemos día a día, con este nivel de atención y de aspectos muy específicos que se requieren. Vamos a iniciar entonces esta parte de algunas definiciones básicas de el trauma psicológico y algunas de las clasificaciones importantes para poder de ahí estar derivando hacia propiamente las diferentes sintomatologías y todo esto cómo lo aplicamos en el contexto forense. Este trauma es el resultado de este acontecimiento que con intensidad o violencia análoga rompe la capa protectora que rodea la mente y con consecuencias igualmente duraderas para el bienestar psíquico. Esta postura de igual manera pues refiere esta parte como el aparato psicológico. Acuérdense que bueno, pues estamos constituidos bajo esta parte en la cual somos entes biopsicosociales, está organizado estos procesos psicológicos, y desde luego bueno, pues podemos ir identificando cada uno de estos dentro de esta estructura mental. Algunos le llaman como este aparato psíquico, más desde estas posturas psicoanalíticas. En algún momento, bueno, pues vamos a señalar todos estos puntos que pudieran estar también presentes de todo este funcionamiento como tal, y que bueno, pues para algunas otras escuelas, bueno, va desde esta estructura de tipos de pensamiento, desde esta parte cognitivo-conductual, que bueno, pues se enfoca mucho en estos otros aspectos de conducta, memoria, pensamiento, atención, que bueno, han generado también un gran parteaguas en el estudio del trauma. Sandra, entran o emergen mecanismos de enfrentamiento y de afrontamiento, redes de apoyo, las características de personalidad, sus apegos, las circunstancias y otras alternativas que pueden emplear o aplicar en relación a poder ser resiliente, pero otras personas no cuentan con esos recursos. Sí, claro. En algunos casos no hay estos puntos importantes como estrategias de afrontamiento y que permiten obviamente afrontar de una manera diferente la situación traumática, y algunas otras que no cuentan con estos recursos, que tienen una familia difusa en cuanto a sus apegos o varias situaciones que les pueden predisponer en el riesgo. Sí, exactamente, Sandra. Muchos de estos aspectos vamos a ver que se vuelven factores importantes al momento de hablar de este procesamiento como tal, de esta vivencia que se tiene en este suceso traumático, en este acontecimiento negativo, inesperado, incontrolable, que tiene consecuencias dramáticas, en el cual vamos a vivir este terror y esta indefensión. Acuérdense que el trauma psicológico es esta reacción, es esta pérdida de confianza, es esta pérdida de seguridad, y que bueno, pues mucho de lo que se retoma y que señala por ahí esta autora Arasi, dice, el trauma psicológico es esta reacción a este suceso traumático, es esta propiamente esta pérdida que implica pues la dignidad, la confianza, los ideales,
esta persona traumatizada pierde todo este bienestar psíquico, todo este bienestar emocional, y que bueno, para nosotros será importante saber cuáles son todas estas afectaciones que están señaladas desde este contexto. Y les decía en algún momento, por eso es que de lo que más se ha estudiado, pues son las secuelas que existen en las agresiones sexuales en la infancia, pero nos restaría ahora hacer toda una investigación para poder identificar cuáles son estas secuelas que están ahí. De repente, algunas instituciones han hecho investigaciones sobre secuelas de la guerrilla, ¿no? En familias completas. ¿Cómo afecta esta organización? ¿Cómo afecta este patrón de vivencia? Así como se ha estudiado en algunas poblaciones judías, en algunas poblaciones que fueron o que traen esta parte de haber sido refugiados en algún momento, haber pasado toda una generación después de la Segunda Guerra Mundial, cómo vivió todo esto, cómo se va dando toda esta interacción a nivel psicosocial, y vamos a ver más adelante que es una de las, algunas de las otras contribuciones a nivel social que pueden estar respecto al abordaje del trauma psicológico. Entonces, más allá de esta parte que les decía de esto clínico que identificamos, es entender que existe esta pérdida de seguridad, existe una pérdida como tal, existe una reacción psicológica que puede ser como esta persona que veíamos en el video que se desmaya, que parece incluso que hasta patalea, que patalea, que grita, que llora, que se escucha el llanto intenso, hasta una persona que a lo mejor le da un ataque de risa y que reacciona en ese sentido. Este evento traumático va a ser especialmente destructivo para los individuos, las familias y las comunidades afectadas. Esta fuerza presiona a los individuos para poder incluso sobrepasar sus propios recursos. Conlleva estos aspectos fisiológicos para las personas afectadas, es decir, esta sensación de sudoración, de vértigo, de temblor extremo, de sentirse así como esta taquicardia, esto que va a desfallecer. A veces en los niños, ellos dicen, es que sentía como si mi corazón fuera a explotar. Cómo está viviendo esta parte. Y de igual manera, esto a nivel psicológico, pues que va a generar esta confusión. ¿Por qué yo? ¿Por qué estuve aquí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Yo no debí de haber venido hoy. Es que sí me distraje. ¿Cómo no vi que venían detrás de mí? ¿O cómo no vi tal situación? ¿No? Entonces, es importante señalar. En algún caso, creo que sí les comenté ese ejemplo de la niña que fue víctima de agresión sexual y se la llevan fuera de su domicilio. De repente, pues, para algunas familias puede ser como muy común mandar a los niños a comprar algo, sucede en ese caso, y entonces mucho era la vivencia de la niña de decir, bueno, es que yo fui a comprar tal cosa, pero mi mamá se va a enojar conmigo porque ya no llevé las cosas, ¿no? Entonces, esta parte de esta confusión entre sí sentir este miedo, entre sentir este malestar, entre sentir incluso estos sentimientos de culpa, tristeza, miedo, malestar como tal que genera este nivel de impacto en el sujeto y que, bueno, se va a ir procesando de una manera diferente. Vamos a ver que en el caso de los niños, pues están estos recursos infantiles que en algún momento conllevan a que puedan incluso bloquearse, entrar en estos estados de disociación, que pueda darse incluso una desfragmentación, pero ahí vamos a ver que en el caso del trastorno límite está muy vinculado a traumas severos, al famoso trauma complejo, vinculado propiamente en agresiones sexuales. Entonces, es importante, ¿no?, entender que este evento como tal es destructivo, va a llegar y va a impactar, va a generar todo un cambio, toda un movimiento en esta persona que lo está vivenciando y que obviamente, bueno, pues va a
aparecer de forma negativa, intensa, que pone en peligro esta integridad física y psicológica, y que, bueno, la sensación de indefensión va a ser algo importante, que de igual manera esta intensidad del hecho y esta ausencia de respuestas psicológicas adecuadas para afrontar algo desconocido e inhabitual, explican el impacto psicológico de estos sucesos. Es decir, hay personas que dicen, bueno, es que yo sabía qué hacer, o es que yo sabía que no tenía que pasar por ahí, como no lo pensé, o cómo no grité, o cómo no me aventé de el transporte en el que me llevaban. Entonces, esta situación de poder organizar el pensamiento que tiene que ver con este impacto, y que decíamos, bueno, en esta cronología que está ahí presente, cómo me impacta, va a generar esta reacción, y esa reacción conlleva a que yo busque restablecer este bienestar en el que yo estaba pensando que el día de hoy iba a ser tal situación, y que iba a comer tal cosa, y que iba a hacer esto y esto y esto y esto, en ese plan que yo tenía bien esta parte, y no sé cómo reaccionar, no sé cómo decir, no sé cómo actuar. Por eso, en algunos casos, en las entrevistas, sobre todo con víctimas de violencia en la pareja, el primer impacto, ¿no? O las primeras ocasiones en que se da el hecho de violencia, ellas van a referir esta vivencia incluso como de adormecimiento, como decir, bueno, no, es que creo que esto no pasó. Seguramente es que estaba muy enojado, es que pasó esto, es que nos quedamos sin dinero, es que fue una situación de tal, y entonces va generándose pues justamente esta parte, porque tiene que ver con esta intensidad, con esto que está señalándose respecto a esta reacción que está ahí, porque no sé cómo reaccionar ante esto que me es desconocido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, voy leyendo aquí sus comentarios, preguntas. En estas características del trauma, es una catástrofe, siempre se trata de alguna situación extrema, compartida con unas pocas personas. Casi siempre evoca la alarma pública, a veces pues incluso puede alterarse temporalmente la estructura social. Es un evento o una serie de eventos que evocan la representación de roles sociales específicos, como esto es ser víctima, esto es ser héroe, esto es ser curioso, sobre todo cuando estamos tratando con eventos traumáticos como desastres naturales, como situaciones de violencia. El evento es azaroso, arbitrario, va a generar siempre una amenaza hacia la vida, y va a connotar esta pérdida, sea o no inminente. El elemento de la decisión humana es casi siempre el considerar que es algo imprevisto, es algo que no estuvo ahí. Hace algunos años hubo algunas empresas de seguridad que aquí en México nos pasó por alguna experiencia muy cercana. En ese tiempo que trabajaba yo para la policía, vendían un curso de cómo reaccionar ante un secuestro. Y entonces, bueno, pues esto implicaba el hecho de poder participar de manera voluntaria en un secuestro que, bueno, pues aunque era simulado, pues implicaba toda una operatividad en la cual realmente, ¿no? Había toda esta planeación de poder diseñarlo, de poder ser lo más apegado a lo real, incluyendo pues los golpes, incluyendo el que fuera trasladado a otro lugar, que fuera sujeto y todo esto. Un poco, pues obviamente salió del mercado fácilmente, porque en algún momento muchos empresarios decían, bueno, es que queremos saber cómo estar preparados ante un secuestro. México tuvo una época muy importante en la cual pues los casos de secuestro eran sumamente altos. Ahorita digamos que no causan tanto la atención como en ese momento, y pues bueno, esto se empezó a poner de moda, empezaron a hacerse algunas cuestiones de este estilo, pero obviamente, bueno, pues todo lo que pudiera conllevar, aun cuando existiera esta situación de simulación, existe una reactivación que, bueno, pues no tan fácil se puede controlar, justamente porque aparecen todos estos otros elementos que están ahí, que ya mencionaba Sandra. Estos factores resilientes que yo
puedo tener me pueden ayudar efectivamente para saber que puedo estar tranquila, que puedo decir o reaccionar de una manera. A algunos otros que, bueno, pues se van a reactivar otras situaciones que están ahí, se va a ver este foco, pues, de este foco rojo que se enciende a nivel cerebral y que va conectado con todo ello por la adrenalina, por la descarga, pues, de todo esto que a nivel fisiológico te activa, te hiperactiva y que va a representar, pues, una reacción y que si no cuento con estos recursos, con esta resiliencia, con estos factores protectores, con todo ello, y ya hubo una situación previa en la cual existió alguna vivencia traumática, puede a lo mejor generarme alguna situación mucho más grave. Entonces aquí es importante el considerar pues cómo esto también puede estar presente ahí. Estos ejercicios desde luego pues salieron del mercado muy rápidamente, por ahí todavía en algunos casos se ofrecen algunas capacitaciones en este sentido. Hay que ser muy cuidadosos y desde luego, bueno, en el caso de los psicólogos que trabajaban para estas empresas, pues sí tener toda esta justa medida, porque al final y al cabo existe esta posibilidad. Cuando trabajamos con trauma, y espero que nos dé tiempo por ahí abordar un poquito acerca de estos aspectos éticos y del trauma vicario, pues vamos a ir teniendo una carga residual, ¿no? Todo este contacto que se pueda tener con las víctimas también puede generar este trauma vicario y de ahí que me parece sumamente importante el que podamos pensar pues en estos grupos de apoyo, en estos grupos de trabajo donde todo esto pues se pueda compartir. Y vamos a ver algunas clasificaciones, si hablamos propiamente del trauma psicológico. Leonard Ter en el 94 señala que podemos clasificarlos en 3 diferentes tipos de trauma. En un primer nivel, que podemos hablar de un trauma de un tipo 1, un trauma tipo 2 y un trauma mixto, así como un trauma complejo, uno relacional y una traumatización secundaria. Vamos a ver que los 3 primeros van relacionados con esta visión clínica, este modelo clínico, en el cual, bueno, vamos a ver el derivado de qué están relacionados estos tipos de traumas. Este trauma complejo, como se le ha denominado, ha hecho referencia a estos casos en los cuales esta vivencia de trauma inició en los primeros años de infancia, si no es que a veces desde el embarazo y pareciera un poco lejos de la realidad, pero vamos a ver que se puede ir configurando una historia traumática por la vivencia, por el contacto, y de ahí es que se relaciona mucho justamente con esta postura del trauma relacional, en el cual desde esta visión más social, más interpersonal, se ha explicado a partir de modelos como el análisis de lo que sucede en las dinámicas familiares, más desde este aspecto de psicología social, y en el caso de esta traumatización secundaria que ya viene un poco con estas corrientes que seguramente nos ha tocado a muchos de nosotros ya en el trabajo forense, es esta posibilidad del contacto que se tiene con las personas que han vivido un trauma, el tipo de atención en evitar esta revictimización secundaria, el apego a derechos humanos, al respeto hacia estas personas que han pasado por alguna situación traumática, el evitar la revictimización por las instituciones, por la atención propiamente que se está brindando, y bueno, pues estos modelos que dicen, ¿no? Ojo con esta cuestión en la cual, bueno, pues la víctima pasó por 20 situaciones, ¿no? Y entonces es necesario una más, que tanto esta parte también está vinculada con el trabajo que hacemos de forma cotidiana en el contexto legal, y que va a ser sumamente importante para entender, bueno, hacia dónde vamos cuando hablamos de todos estos puntos en los cuales estas secuelas se hacen presentes, y estas secuelas pueden ser correspondientes o no con las actividades o con estos nexos causales que mencionaba hace un ratito al inicio de nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. Okay. Este primer tipo, el trauma tipo 1, va a ser aquel que es producido por un evento único,
repentino y externo. Generalmente no se acompaña de un dolor masivo ni de un adormecimiento psíquico. Puede no haber incluso baja autoestima ni problemas severos de personalidad que caracterizan un trauma crónico. Y de ahí que viene un poco el hecho de que les comentaba, bueno, cuando estamos ante diferentes tipos de víctimas, los que trabajan propiamente muy cercanos a las fiscalías, vamos a ver que la víctima de robo, ¿no? O la víctima del robo del celular, el robo del teléfono, no va a tener pues un trastorno por estrés postraumático o una afectación tan parecida a una persona que llega a denunciar una violación o un secuestro. Y de ahí que es sumamente importante aplicar esta parte de estos diferentes tipos de trauma. No porque no consideremos que exista una afectación. La afectación tiene un grado, tiene un justo medio que va señalado, que va permeado por todos estos indicadores de vulnerabilidad que señalábamos, por todos estos factores que pueden estar ahí presentes y por ser efectivamente un trauma de un evento único donde a lo mejor le arrebataron la bolsa, le empujaron, bueno, pues esto, sí hay una afectación porque puede haber pues un enojo, puede haber una sensación de molestia, todavía a lo mejor esta taquicardia que recuerdas que me quitaron la bolsa, así y así, y esto, es lo que vamos a poder catalogar nosotros como un trauma tipo 1. Sí, de repente en juzgados a veces nos pasa que se inicia toda una carpeta de investigación o una demanda como tal ya en juzgados por una pelea entre familiares por alguna situación de casa, ¿no? Donde nos refieren, bueno, no, es que sí, nos llevábamos muy bien y un día, porque alguien no lavó el patio, ¿no? O no hizo limpieza en el patio, entonces nos empezamos a discutir, nos agredimos y mi familiar fue y levantó una denuncia. Entonces todo eso nos llevó a estar hasta aquí. Cuando hablamos entonces de estos indicadores señalados en cuanto a una vivencia crónica de violencia, a una situación de abuso de poder, a una situación que pudiera señalarme a lo mejor algo crónico de conflictos constantes y de todo esto, bueno, casos que me ha tocado donde llegan incluso hasta juntos los familiares y que bueno, pues entonces es necesario como mediar esta situación, ¿no? Si fue un trauma tipo 1, donde fue una situación que, bueno, pasó en ese momento, pero que no constituye o que no se orienta a lo que vamos a ver ahorita, como estas características de un trauma tipo 2 ya con algo crónico, pues. ¿Y qué va a caracterizar este trauma tipo 1? Pues que existe una memoria completa de lo ocurrido. Tengo muy bien ubicado que fue el día 18 de julio a las 6 de la tarde porque, bueno, pues todo lo demás había estado bien porque pasó esto. Y entonces, bueno, me acuerdo perfectamente qué pasó. Puede haber incluso detalles muy completos, olores, formas, sonidos. Seguramente en el extranjero escucharon por ahí alguna noticia del suceso que tuvimos en la Ciudad de México hace algunos meses de la ruptura de un tren de metro, ¿no? Que cae de un tren elevado y cae como tal, ¿no? Entonces, muchas de las personas que han sido entrevistadas en fechas posteriores y que señalan incluso, bueno, recordar, ¿no? Ruidos específicos, olores, ¿no? Esta sensación de estar dentro del vagón encerrado, esta angustia, pues, de estar propiamente en la altura y recordar que llegaba la gente, que gritaban, que lloraban, todo esto, ¿no? Que es sumamente importante y que pueda también estar ahí muy presente porque está conservado esto, lo tiene muy preciso por esta cuestión de este hecho muy particular. Estos augurios, si no hubiera, es que si no hubiera tomado el tren justo a esa hora, pues
¿por qué fui a trabajar? Hubo un caso muy complicado de un pequeño de 13 años y que, bueno, entre algunas de las notas que aparecían de la mamá decía, bueno, es que había ido a comprar ciertas cosas y es que si no hubiera ido y que no sé qué, toda esta búsqueda de explicaciones, ajá, cómo pude haberlo evitado y estas percepciones erróneas respecto a cómo se está viviendo todo esto. Estas características pues obviamente van a ir generando algunas de las secuelas que vamos a estar hablando más adelante y que pueden tener que ver con estos procesos de depresión, con estas culpas, esta cadena de pensamientos, pues que pueden llevar a alguna otra situación asociada justamente a esta parte, es que yo tuve la culpa, si yo no lo hubiera dejado salir, si hubiese pasado esto y esto, y que se vuelven también sumamente importantes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Con este primer trauma tipo 1, que algunos pueden ser por eventos conocidos como incidentes críticos, un accidente de tránsito, catástrofes naturales o una agresión sexual. Aquí ya empezamos a entrar con algunos aspectos que vamos a ir retomando para el contexto forense. Un evento en particular que se haya suscitado de esta agresión sexual, un modus operandi, lo que conocemos en criminología, que pueda darse como un incidente que solo sucede o que aparece pues muy focalizado, repentino, externo, que a lo mejor está ahí presente y que se tiene muy, muy bien ubicado. Probablemente creo que podemos a lo mejor compartir algunos casos. Por el trabajo que realizo, pues me ha tocado valorar a muchísimas personas y en alguna de las intervenciones que tuve fue un caso de un señor que estaba siendo procesado por agresión sexual porque él trabaja como chofer de transporte público, estaba en el lugar donde estacionan los camiones, en el paradero, lo conocemos acá, donde están todos, y pasa una chica y el señor pues la ve y dice, bueno, pues es que iba sola, agarra, se echa a correr y pasa y le da una nalgada, ¿no? Le toca las pompas, o el trasero. Entonces, ella comienza a gritar y entonces lo corretea, y bueno, pues se lo llevan detenido por agresión sexual, ¿no? Porque pasó y le dio una nalgada, Y entonces, bueno, pues ella decía, ¿no? Y tenía muy bien especificado ese aspecto, tenía muy bien identificado esta cuestión de qué había pasado en este momento, la memoria conservada totalmente. Yo la vi en valoración una semana después y ella decía, bueno, es que yo recuerdo, y dice finalmente de lo que tengo muy, muy presente para mí, que me hace sentir muy enojada, es que se comenzó a reír de mí, se comenzó a burlar de mí. Entonces dije, no, él no se va a burlar de mí. Entonces por eso iba con zapatillas y lo correteé, pero no me importó caerme porque además el lugar por donde fue pues es era una calle empedrada, dice, entonces pues sabía que a lo mejor me podía caer, pero no me importó y yo lo correteé hasta que le grité a la patrulla, muy clarificado. Entonces puede estar ubicado ahí un trauma tipo 1, sí, hay un evento que está conocido y que está identificado y que vamos a ver más adelante que en ese caso yo lo tipifiqué en mi informe como una lesión psíquica que, bueno, pues puede irse minimizando con un proceso de psicoterapia que, bueno, pues puede, que no va a generar un trastorno por estrés postraumático, pero que sí genera una huella. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí los voy leyendo. Ok, perfecto. Gracias, Leslie.
Bueno, vamos a ubicar otra clasificación de trauma. Trauma tipo 2. Ocurre producto de una exposición repetitiva a eventos traumáticos y externos. El primer evento es sorpresivo, pero los subsecuentes van a crear un horror a la anticipación de la ocurrencia. Aquí ya vamos a ir generando aspectos en los cuales existe una repetición, puede existir lo que conocemos como una escalada de violencia, donde van a aparecer en este trauma tipo 2 mecanismos de defensa como la negación. No, esto no, yo creo que no, no, yo creo que se equivocó, yo creo que pasó algo más, es que sí estaba muy presionado, ¿no? Sobre todo en los casos de violencia de pareja, escuchamos estos discursos, represión, disociación, no, esto no pasó, esto no pasó. Algunas consecuencias como es el autoconcepto lesionado, la identificación con él o la agresora, o vuelta a la agresión contra sí mismo, la negación, la furia, la tristeza parecen ser casi permanentes en víctimas de trauma tipo 2. Y vamos a ver que esta parte, aquí ya podemos encontrar los casos de violencia familiar, de maltrato infantil, de violencia dentro del noviazgo. Vamos a encontrar a lo mejor ya algún aspecto en el cual esta exposición a estos eventos traumáticos está siendo ya crónico, donde esto ya puede estar ahí presente por un tiempo significativo y que, bueno, va a ir generando todas estas afectaciones. Ter también nos dice que este trauma se puede ir configurando en un trauma mixto. Este trauma mixto se produce por un evento único repetido externo, como el trauma tipo 1, pero con secuelas severas y crónicas, donde puede haber muerte, desfiguración, alguna pérdida, un embarazo producto de una violación, donde podemos encontrar ya todos estos factores que van involucrándose, que van sumándose en uno y en otro. Esto que se presenta en este hecho muy particular, donde además a eso le sumo estos elementos crónicos de estas vivencias que se hacen manifiestas, y que me conlleva a este trauma psicológico mixto, donde hay recuerdos claros de los hechos, con estas distorsiones perceptuales propias del trauma 1, así como la negación, el adormecimiento psíquico, la disociación y la furia del trauma 2. Por ejemplo, un trauma más un duelo. Ahí está señalada un poco esta parte que comentábamos, donde pude haber vivido un aspecto en el cual pasó una situación delictiva, más el duelo de la pérdida del familiar. Desafortunadamente la pandemia también trajo muchos ejemplos muy desafortunados que pues para mucha gente fue muy complicado, porque además del no poder llevar a cabo un proceso de duelo de sus familiares, pues en algunos casos tuvimos esta pérdida de cadáveres, el no saber dónde había quedado, el que en algunas situaciones incluso hasta se había cremado a otra persona cuando después se descubría que el familiar estaba en otro lugar. Entonces, esta parte que pudiera estar ahí, que puede generar una situación de trauma psicológico mixto, y que, bueno, justamente nos señalan en esta parte. También, este trauma psicológico, estos niveles que yo les he mencionado, requieren un abordaje diferente, y cada uno va a requerir, de acuerdo a lo que nos menciona Tarlan, una clínica postraumática distinta, es decir, un abordaje distinto. Y desde luego, bueno, en algún momento, sobre todo cuando nos preguntan en juzgado, pues evidentemente un nivel de terapia o de tratamiento totalmente, de proceso terapéutico totalmente diferente, porque eso es justo lo que nosotros elaboramos. Lo que nosotros hacemos es encontrar cuáles serían estos puntos para poder hacer incluso alguna sugerencia de que efectivamente qué tratamiento puede ser el más óptimo para poder desarrollar todos estos recursos que están ahí.
Sandra dice de los niños y adolescentes cuando son testigos que presenciaron un acto violento, ¿en qué clasificación de trauma la podremos? Esa la podremos ubicar en un trauma mixto, Sandra, con posibilidad que vamos a ver ahorita que se pueda desarrollar un trauma complejo. Justamente por ahí hay algunas investigaciones importantes que se han hecho a señalar que pues esta es una generación que está desarrollando trastorno límite y trastorno antisocial y que mucho de ello está vinculado justamente a niños que fueron víctimas de violencia o niños que han vivido el rechazo parental, donde no se logró esta conexión emocional que puede ser tan significativa y que bueno, pues esto conlleva que efectivamente pues se presenten este tipo de situaciones. De ahí que bueno, pues algunos autores también han buscado el que se reconozca, por ejemplo, a los niños que fueron testigos de un feminicidio o que les tocó presenciar esta situación, porque el grado de trauma que deja es muy complejo y sobre todo en las edades en que a veces sucede, se vuelve bien complicado. Si nos da tiempo, les voy a traer por ahí, cuando veamos la parte de niños y adolescentes, algún caso que me tocó revisar donde el niño fue testigo propiamente de un feminicidio y pues obviamente de toda la situación que él tiene como tal respecto a esta parte, ¿no? Esta vivencia que está ahí presente y que bueno, pues marca dentro de estos contextos. ¿Sí, Sandra? Y entonces veíamos, ¿no? Esta parte de los tipos de abordajes que se pueden sugerir, pues evidentemente a una persona que tiene un recuerdo muy claro de lo que sucedió, que fue probablemente esta víctima de un delito patrimonial, pues seguramente será más fácil el que pueda afrontar y el que pueda desarrollar estos recursos en un proceso terapéutico breve. En una persona que vivió un trauma de tipo 2, generalmente van a acudir con presentaciones clínicas variadas, fundamentalmente de orden depresivo. Pueden requerir a lo mejor un abordaje más complejo, más largo y dedicado, y delicado, donde este seguimiento pues ya puede involucrar a lo mejor alguna comorbilidad con alguna otra cuestión, donde probablemente puedan ser más vulnerables a vivenciar diferentes sintomatología. Y un trauma tipo 3, que sí, al estar muy presente este sufrimiento repetido y crónico desde temprana edad, en especial pues estos niños que han sido víctimas de violencia muy grave, de abandono, de golpes, etcétera, van a requerir tratamientos terapéuticos muy específicos. Pueden recibir diagnósticos como esquizofrenia, trastorno límite, trastorno antisocial, trastorno de personalidad tipo A o tipo B. Por ahí presentar algunos abordajes muy largos y de pronósticos inciertos, trastornos de indefensión o de depresión también, trastornos de personalidad de tipo dependiente. Ahora el trastorno límite, que se conoce como el trastorno por inestabilidad emocional, que también puede estar señalado ahí. Un caso también que estoy revisando para una participación es una persona que tiene 30 y tantos años, que padece esquizofrenia, pero desde toda su vida, desde que él nace ya en un contexto de proceso de divorcio, los padres estaban en proceso de separación, cuando él nace ya ellos están separados, los papás, 2 años después se divorcian ya legalmente y desde ese tiempo
hasta que el chico cumplió 18 años, estuvieron en litigios legales, en procesos legales. Después, bueno, a él le diagnostican la esquizofrenia a los 16, 17 años, ha estado y fue declarado como incapaz, entonces han estado en un ir y venir de cuestiones legales por la tutoría, por el cuidado, y que bueno, pues esto obviamente nos deja ahí esta cuestión en la cual estamos hablando de diferentes aspectos en los cuales la familia también puede influir, ¿no? Y entonces, bueno, a veces también nos preguntamos, bueno, estoy ante un trauma 1, trauma 2, ¿cómo le pongo en mi informe? Trauma mixto, trauma complejo. Vamos a ver qué es lo que implica un trauma complejo. Es realmente también muy novedoso, o sea, Williams y Pouyola, en el 2015, Judith Herman, que publica estos primeros materiales. Por eso les decía, realmente el estudio del trauma es muy novedoso. Estados Unidos ha trabajado mucho en esta parte. Propiamente como trauma complejo, pues totalmente no se ha referido en estos manuales de nosología psiquiátrica. Fue descrito en primera instancia por Judith Herman en el 92 y pues señalaba algunas cuestiones como trastornos de estrés postraumático complejos, trastornos de estrés extremo no especificado de otro modo, y en algún momento lo denominaron como desnos, un desorden de estrés extremo, no especificado. Entonces, bueno, señalaban un poco esta cuestión y en la cual es fundamental considerar que este trauma complejo hace referencia a esta exposición prolongada, repetida y extensa a acontecimientos traumáticos. A veces puede ser bastante complicado y la realidad a veces supera la ficción, en el sentido de que podemos encontrar una persona que sí, desafortunadamente le tocó pasar por una situación en la cual fue abandonado desde niño, pasó algún tiempo viviendo en hogares de refugio, fue maltratado, fue un niño que creció con situaciones de maltrato, crece y bueno, se relaciona con una persona y bueno, pues también es víctima de violencia en pareja, en familia. Después de eso, bueno, hay alguna situación de pérdida de empleo, ahora viene la pandemia y bueno, pues se enfermó y todo eso va a generar como una situación, que está ahí, que a veces podemos ver en algunas personas en esta situación de cómo estos recursos, lejos de desarrollarse, pues se van aplastando más, ¿no? Y se van haciendo menos y menos y menos y menos. Y obviamente, pues esta persona no puede salir de una situación cuando está enfrentando una nueva situación y todo eso se va acumulando, todo eso se va enfrentando ahí a esta cuestión y es importante entonces señalar que este trauma complejo va a denotar justamente estos síntomas que van a ser distintos de aquellos que solamente, o que están asociados solamente con el TEPT, con el trastorno por estrés postraumático, especialmente por estas experiencias de estar cautivo, o impotente, se van a extender por un periodo prolongado en lugar de una sola duración de un evento traumático. Por ahí tenemos pendiente revisar esta parte con diferentes aspectos clínicos en cuanto, vamos a ver de forma muy específica el caso de los trastornos de ansiedad y ahí vamos a retomar los trastornos o lo que ha sido denominado en este momento por el DSM-5 como los trastornos relacionados con trauma, el trastorno por estrés postraumático y algunos que van a aparecer ahí respecto a esto que podemos presentar como víctimas y que se suman a toda esta cuestión. En el trauma complejo, algunas de las cuestiones que aparecen de forma importante son trastornos dismórficos, es decir, una percepción alterada de su propia imagen corporal, que esto se había estudiado mucho o se había abordado pues en pacientes con bulimia y con anorexia
y que ahora en el caso de estas personas que están bajo esta constante situaciones y estados de trauma, de vivencias traumáticas y estos acontecimientos, va generando toda una percepción de sí mismo que va alterando esta realidad. Entonces, esto también se vuelve bien interesante en esta medida en la cual se puede estar señalando todos estos puntos. Ajá. Algunos de los síntomas de este trauma complejo, ajá, como esta primera categoría, señalan estas alteraciones en la regulación de las emociones e impulsos, es decir, hay una desregulación crónica del afecto. Las emociones parecían tener vida propia. Ajá. Y tiene que ver con esto que seguramente hemos escuchado en cuanto a la inestabilidad emocional o la labilidad emocional, como la explosión. Ajá. Ok. Permítanme tantito. Sí, Leslie, vamos a ver vamos a ver también algunos de los instrumentos. Esta parte de poder hacer un diagnóstico, cómo describir esto, yo espero que nos dé tiempo en las sesiones, en las últimas dos, que vamos a hablar un poquito acerca de cómo ahora recopilar toda esta información y cómo plantearlo. Propiamente no es como algo que podamos identificar en un instrumento. Uh-huh. Es algo que tú puedes analizar más desde este aspecto cualitativo, uh-huh, en función de estos parámetros diagnósticos que tienes, de lo que te está dando como tal una entrevista, y sí, desde luego, lo que vas teniendo de estas herramientas. Ajá. Y todo esto. Para identificar, sí, vamos a identificar algunas cuestiones de distorsiones cognitivas, de síntomas, porque va muy de la mano. Fíjate que cuando estamos evaluando esta parte, aparecen de una forma muy interesante, porque pareciera que estamos mapeando justo estos síntomas, estamos mapeando este trauma. Eso es lo que hace la psicotraumatología, identificar y ubicarlos, que en esta parte de emociones, de sentimientos, de afectos, de conductas, de cómo está funcionando, de cuál es este funcionamiento cotidiano, esta interacción que se tiene, esto que se presenta, y desde luego esto, como va señalado también desde esta parte de esta distorsión cognitiva, a partir de los instrumentos y a partir de lo que yo estoy viendo en este proceso, pues, de interacción con el otro. En algunos casos seguramente han escuchado alguna situación de posible simulación, o les han preguntado en su trabajo forense, ¿no? ¿Cómo saber, pues, si esta persona está fingiendo o está inventando, o incluso en las mismas situaciones cotidianas que podemos ver? Uh-huh. Porque tiene que ver justamente con esta situación, con las emociones, con todo ello que aparece. Y en el caso justo del trauma complejo, pues está estas dificultades en la modulación, en la gestión, en la regulación. Incluso por eso es que va muy de la mano con trastornos límites, con trastornos antisociales, porque en el caso de estas personalidades, incluso se subdividen por tipos de inestabilidad emocional, de esta modulación, de esta conducta autodestructiva o suicida, de estas dificultades respecto a la conducta sexual. Hay sumamente situaciones de conducta sexual de riesgo. En algún caso que tuve, la mamá, bueno, con trastorno límite de personalidad por una situación obviamente de aspectos muy complejos, de historia de vida, de agresiones, de historia de vida de consumo de sustancias, de una situación en la cual, pues, la relación de pareja para ella no era este compromiso. Pues cuando ella queda embarazada, pues esto le genera un impacto muy importante, de tal manera que, bueno, estaba esta situación de amor y odio hacia la hija, de generar, ella, bueno, pues tenía mucha conducta, o un nivel muy alto de conducta sexual de riesgo, de tal manera que, bueno, pues el papá comienza a identificar todo esto. La pareja en ese momento se divorcian, y bueno, pues en estos procesos legales ella queda con la custodia de la niña, como de 7 años. Y bueno, pues como ella había esta situación en algún momento, pues se la llevaba y
cuando salía con alguna persona, con algún novio, y se la llevaba al hotel, ¿no? Y la dejaba fuera de la puerta de la habitación donde entraba, tenía relaciones sexuales y la niña estaba fuera esperándola. En ese interés, cuando el juzgado se percata de estas situaciones y pues obviamente le recogen a la niña o se la quitan hasta que no se hiciera pues esta determinación de qué era lo que estaba sucediendo. Ajá. Sandra, tendría que ser uno como perito muy descriptiva en el diagnóstico para poder decir en varias palabras el trauma complejo TEP para no hacer mención del diagnóstico clínico, o si se puede hacer. Sí, claro, sí, no, tú puedes hacer mención de tu diagnóstico, pero lo ideal es que tú conozcas muy bien esta descripción que vas a hacer justamente de la persona. Ajá. Así como yo les estoy platicando de esta señora, pues obviamente tengo que decir, bueno, es un trastorno límite de personalidad que se identificó a partir de estas herramientas, de estos instrumentos, que en psicología forense este análisis se completó con esta parte, con este documento, con estos antecedentes, de lo cual, bueno, se trabajó o se obtuvo en la entrevista tales situaciones, en las pruebas estas situaciones, y eso me dice que esta persona pues es de esta y esta manera. Ajá. En términos legales, acuérdense que hay que ir conjuntando esta parte de cómo hablarles, de cómo explicar, de cómo decir lo que nosotros estamos encontrando para que también pues sea muy entendible para los jueces, que también nos permita a nosotros poder conocer muy bien estos términos. Y casi siempre les recomiendo que cuando ustedes les toque presentar como algo en este sentido, pues desarrollen ustedes su script, lo entiendan ustedes perfectamente muy bien, hagan un ensayo con alguna persona que no sea psicólogo y que le expliquen justamente para ir agarrando un poco esta parte de poder enfrentar esta posibilidad de poder explicar lo técnico sin lenguaje tan técnico. Ajá. Sí, claro, sí. No, mi querida Sandra, en nuestro contexto es sumamente fundamental porque a veces el diagnóstico es justamente lo que está dando este sustento, este pequeño punto que a veces pues no quisiéramos, ¿no? De repente nos vamos mucho por obtener. Es que en la prueba del IGEP obtuvo 16 puntos de 24 y entonces eso implica que está presentando un trastorno por estrés postraumático. Sí, ese puntaje está bien, pero el análisis forense y la discusión forense, y que bueno, pues nos daría como para todo otro curso, es algo mucho más, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, en el caso de los psicólogos forenses es fabulosa nuestra área porque siempre les digo, podemos retomar aspectos de de muchas posturas, podemos retomar la información, podemos analizar estos aspectos y todas estas herramientas y la verdad es que sí, lo que me va a dar fuerza a mi argumento es este diagnóstico que yo le explico, es esta y esta manera, sobre todo en casos de juicios orales, pues lo que más te sirve es justamente esto, hacer tu script y explicarlo de una manera muy sencillita, muy concreta, muy concreta. A lo mejor no necesitas decirle, es que cumple con el criterio A y el criterio B y el criterio C y el criterio D. A veces con que tengamos nosotros articulada esta parte, se trata de generar este convencimiento en el juez, estos argumentos y esta parte en la que tú estás seguro de qué fue lo que viste en tu entrevista, qué fue lo que viste en las pruebas que aplicaste, en este diagnóstico que estás haciendo, y eso da fuerza a esta presentación que se realiza. Sí, así es. Muy bien. Ay, y se nos fue súper rápido el tiempo. Creo que nos quedan 5 minutos. Espero. A ver, no, yo creo que nos da tiempo de ver estas dos láminas. Si hablamos de síntomas de trauma complejo, Herman en el 92 nos dice que, bueno, una segunda categoría nos habla de alteraciones en la atención a la conciencia, de amnesia, episodios disociativos transitorios o como breves periodos de ausencia y despersonalización.
en algunos casos las víctimas nos van a referir a nosotros que pareciera que se viven en un sueño, e incluso hay algunas escalas o algunos checklists que se hacen muy rápido, que tú le preguntas a la persona, oiga, ¿usted recuerda cómo llegó, cuál fue el camino que hizo del día de hoy a llegar aquí conmigo? O le ha pasado que de repente pierdes la noción, te subes a tu coche, tomas el auto y pierdes la noción o no recuerdas los detalles del trayecto hasta que llegaste a donde ibas, o a tu trabajo. Y entonces eso te habla de estos episodios disociativos, y que a veces pues nos sucede porque actuamos en automático, pero muchas de estas personas ya explorando en la entrevista no recuerdan, no logran articular, o existe como esta situación de desconexión, y se vuelve también muy interesante todo este abordaje. Y bueno, ya en estos otros síntomas de trauma complejo también nos hablan acerca del TEP, como esta categoría, esta somatización, en el que el cuerpo mantiene el trauma como problemas en el sistema digestivo, dolores crónicos, síntomas cardiopulmonares, síntomas de conversión, como estos problemas psicológicos que acaban convirtiéndose en síntomas físicos, síntomas sexuales, pánico, dolores, ¿no? De repente víctimas que les tocó pasar por alguna situación delictiva y les tocó tener alguna arma de fuego muy cerca o incluso en la cabeza, y refieren a partir de ese momento, ¿no? Desarrollan dolores de cabeza o migrañas. Entonces, y cuando están narrando en la entrevista señalan incluso el sentir, ¿no? Y el sentir esta sensación de tenerlo cerca, y eso sirve, esta sensación física aparece como algo importante al momento de referirnos pues que está presentándose o está iniciando la migraña. Como recuerdan esto de la respiración también, que también es algo importante, y es que recuerdo que no podía respirar porque olía muy feo, porque era un lugar sucio, porque recuerdo, ¿no? Que comí algo y me dolió el estómago en ese momento. Entonces, ahí es donde estamos hablando un poco de esta parte de la somatización, y que vamos a ver en la siguiente sesión, que todo esto nos va a llevar también a considerar cómo estamos hablando acerca de los procesos de evaluación, porque es importante tomar nota de todos estos puntos en esos contextos. Y bueno, creo que se nos fue rapidísimo, ¿no? Toda la información. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna situación que no haya quedado clara? Les voy a enviar un material que me gustaría que revisaran para el próximo viernes. Sobre todo porque vamos a ver ya algunas cuestiones relacionadas con estas diferencias de los tipos de trauma, y propiamente en el contexto ya de el daño psicológico, cómo se entiende el daño psicológico y todo esto. Se lo envío en este momento a la coordinación, y espero que, bueno, se los puedan hacer llegar en estos días. De todas maneras, vamos a estar revisando varios de los conceptos. Y bueno, pues creo que con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Si no tienen alguna duda, pregunta. ¿Todo muy claro? Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, no. Sí, creo que ya no. Esto del diagnóstico sí ya lo vimos. Sí, creo que ya, ¿verdad? Yo sí quería hacerle una pregunta.
también Sol. estoy como, como alumna maestra. Sí, Sol, claro. Quería preguntarle si en algún momento del curso vamos a tocar sobre el tema sobre el trastorno de identidad disociativo en cuanto al trauma. Sí. Vamos a ver una parte que tiene que ver con todo lo que son, o con las principales secuelas que vamos a identificar en adultos. Les decía, bueno, vamos a ver trastornos de ansiedad, vamos a ver las categorías de trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, disociativos y los que están relacionados con trauma, que han incluido también una parte de trastornos disociativos, desde las famosas personalidades múltiples y algunas cuestiones muy rápidas, hasta esto que yo les decía de esta parte de trastornos dismórficos, que también han sido importantes en estas vivencias de despersonalizaciones, justamente en casos de traumas complejos o de traumas severos. Y en niños vamos a ver toda la parte de principales situaciones de ansiedad, de aspectos afectivos, que también en el caso de los niños se presentan de una manera muy particular, y vamos a ir conjuntando un poco con esta parte de cómo identificarlo también en adolescentes, a pesar de que hay muy poquitos instrumentos, cómo se hace esta parte de identificar algunos aspectos, a diferencia de los aspectos propiamente o de las características del desarrollo de un adolescente. Ok, muy bien, muchísimas gracias, maestra. Pues creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Tampoco en el chat. Sí, creo que no. ¿Te puedo entonces compartir a ti el material o es un material muy rápido o se lo comparto a Kevin y Sí. ya él se los hace llegar, ¿verdad? Sí, así es, maestra, sí. Ok. A cualquiera de los dos, ya sea a la maestra Claudia o a Kevin, y ya él lo envía al grupo. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces, pues con esto entonces estaríamos concluyendo nuestra sesión. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y bueno, pues gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Gloria. Al contrario, es un gusto escucharla en todas sus clases y bueno, ya me tiene de alumna también. Entonces, ya nada más un anuncio para los compañeros. Quienes todavía no se han inscrito aún pueden hacerlo, sobre todo los que están de invitados desde los grupos de diplomado. Hay un descuento, pueden escribirle directamente al licenciado Kevin o a la licenciada Viascan para que puedan hacer su inscripción. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos el próximo viernes. Bien. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches.